Feliz sábado tengan todos. Gracias, hermano, por la presentación. Me dio miedo cuando empezó a hablar. Yo dije, estará hablando de Dios y wow, lo hace sentir uno pequeño. Bueno, realmente cuando uno toma este lugar, uno siempre se siente pequeño. Me decía mi esposa ayer, ¿a ti no te da nervios? Le digo, claro que me da nervios predicar, siempre da nervios, porque ocupar este púlpito es una responsabilidad muy grande. Y espero que este mensaje que ha impactado mi vida en estos días que lo he estado preparando pueda ser de bendición para ustedes. No es algo que sea agradable de escuchar, aunque va a traer esperanza al final, va a traer ánimo, pero sí es algo que debe de inquietarnos un poco, pero que esa inquietud nos lleve a ser transformados. Así que lo que está mirando ahí en la pizarra, repítaselo usted y dígaselo al que está al lado. Lo que no es eliminado es que es transferido. Díselo al de al lado. Lo que no es eliminado es que es transferido. Y dígale también, lo que no es transformado es que es transferido. O sea, tenga ese pensamiento en su mente. ¿Por qué? Cuando estábamos leyendo ahí estos versículos de Éxodo capítulo 20, versículo 6, hay una parte ahí que nos debe de hacer reflexionar, o bueno, todo. Primero empieza que Dios es un Dios fuerte, celoso, pero dice, visita la maldad de los padres ¿sobre quién? Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero dice que hace misericordia, ¿qué? A millares. Gloria a Dios por eso. O sea, la ley de la transferencia se ve en estos versículos. Si vamos a Éxodo capítulo 34, verso 7, vamos a leer lo siguiente. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mis hermanos, los pecados no eliminados por el arrepentimiento y la gracia se transfieren a las generaciones subsiguientes. A veces hemos estado luchando con pecados en la vida, la tibieza, la pornografía, la lujuria, el adulterio, el robo, la mentira, etcétera. Y todos esos pecados a veces uno no le da una importancia. Y quiero que los jóvenes que están aquí presentes abran sus oídos, porque esto no solamente es para padres, sino para los jóvenes. ¿Por qué? Porque en esta vida, desde que usted nace, nosotros empezamos el proceso de la formación de nuestro carácter. Y como pueden ver en la imagen, ¿qué es esa cosa que parece una cadena? Exactamente, el ADN. ¿Y será que el pecado se transmite por ADN? Ahí vamos a analizarlo al ratico. Pero sí, nosotros podemos transmitir nuestras tendencias, podemos heredar tendencias en nuestra vida que van a estar luchando en nosotros. Y puede ser que la lucha que tú y yo estamos librando hoy en día contra algún pecado en específico, lo pudimos haber heredado de nuestros padres o de los padres de los padres de nuestros padres, de nuestros tatarabuelos. Y a veces, por ejemplo, nosotros nos podemos encontrar en la vida familias, ¿verdad?, que se caracterizan por ser peleoneros. No se han encontrado en la vida familias que han sido así. No, si yo conozco al abuelo de ese muchacho y ese hombre siempre, a cualquier pleito, sacaba siempre el machete. Y el nieto es igualitico. O peor aún, a veces tenemos, bueno, que los pecados no pueden decir que sean peores, pero algunos tienen más consecuencias que otros. A veces vemos familias donde el divorcio impera. Los abuelos fueron personas que se divorciaron. Los padres heredaron lo mismo. Y los hijos ahora formaron un matrimonio y se le disolvió también.
Duró lo que dura un merengue en la puerta de un colegio, el matrimonio de esos jóvenes. Y cuando usted analiza esa familia tiene esa característica. ¿Por qué, hermano? Porque lo que no es transformado, lo que no es eliminado de nuestras vidas, ¿qué pasa? Es que es transferido a la generación siguiente. Y nosotros tenemos que entender eso. Joven que estás aquí, el pecado que hoy tú acaricias, si no lo eliminas, si no lo pones bajo sujeción en Cristo Jesús, vas a meterlo en tu ADN y lo vas a transmitir a la generación que va a salir de ti más adelante. Y a veces es por eso que a veces nos encontramos con espanto, muchas veces descubrimos a nuestros hijos menores de edad, a veces con 12, 13 y a veces hasta muy precoz, hasta con 9 años, en prácticas que usted dice, ¿de dónde este niño y esta niña ha salido con esta perversión? Pero si te pones a hacer memoria, a lo mejor lo heredaron de nosotros, de nuestros padres o de los abuelos de ellos. La iniquidad, la tendencia al mal. Es más, el apóstol Pablo, él decía en Romanos capítulo 7, que el bien que quiero hacer, ¿qué? No hago, sino que el mal que no quiero, ¿qué pasa? Ese es el que hago, porque dice, y tengo una lucha en mis huesos, en mi carne, que no es natural. O sea, ya estaba metido en el ADN. Y es por eso, hermanos, que nosotros estamos en esta lucha. Dice la sierva de Dios en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, lo siguiente. Los hijos heredan las inclinaciones pecaminosas de sus padres, pero no la culpa de sus pecados, a menos que ellos la sigan, ¿qué? Cometiendo. Y ahora usted puede entender la razón por la cual muchas veces en la Biblia Dios decía, cuando iban a conquistar Canaán, destruyan a este pueblo y no dejen qué, nada, no dejen mujeres, niños, inclusive hasta el ganado. Y uno dice, wow, ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios era así tan recio? Es que ya la iniquidad estaba tan arraigada en el ADN de esas naciones que ya habían pasado el límite de la transformación. Los padres se lo transmitieron a los hijos no supieron o canalizar ese pecado, sino que lo que recibieron lo heredaron, lo cultivaron, lo regaron, lo fortalecieron y el pecado de los padres en los hijos fue mucho peor y así sucesivamente de generación en generación. 400 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto y fueron 400 años de gracia para esas naciones. Pero ¿qué pasó? Lejos de buscar la transformación, porque Dios siempre tuvo hombres fieles dando testimonio en esas naciones de Canaán. Y ahí vemos a Jetro, ¿verdad? Suegro de Moisés, sacerdote del Dios Altísimo ahí en Madián. Pregunto, ¿tenían esas naciones personas que eran luz para que conocieran el mensaje y aceptaran la salvación? ¿Sí o no? O sea, eran sin excusas. Pero lejos de ser transformados, lo que hacían era que iban transmitiendo esa iniquidad de generación en generación y ya era irremediable para esas personas. Pero mis amados, aunque es un tema que no es agradable, recuerden lo que dice el versículo de Éxodo. Si la iniquidad se transmite a la tercera y cuarta generación, el Señor dice que hace misericordia a millares a los que aman y guardan sus mandamientos. Así que gloria a Dios por eso. Así que quiero que la esperanza esté aquí, que no reine la culpa, porque ahorita entonces tal vez alguien va a decir, wow, entonces ese pecado que yo con toda mi vida he estado luchando, con el cual todavía no he podido vencer, mi hijo lo ha heredado. Yo soy culpable del desastre de la vida de mis hijos. Hermanos, aunque nosotros heredamos la iniquidad, los hijos no son culpables por los pecados de los padres. Porque los hijos tienen la oportunidad también de conocer y de tomar decisiones.
pero nosotros tenemos la tristeza de heredarles un carácter más débil o más fuerte. Por eso es que ahorita, como nosotros estemos viviendo la vida cristiana, es lo que vamos a heredar a la nación, a la generación siguiente. Por eso, queridos jóvenes, esa tibieza que a veces nosotros tenemos en esta edad de nuestras vidas, esa indecisión en la vida cristiana, que tomamos las cosas a la ligera, que nos permitimos ciertas cosas, que transgredimos por aquí, no tomamos en serio esas cosas, todo eso en un futuro no muy lejano en sus vidas les va a pesar. Por eso es que ahora están en tiempo de ¿qué? De ponerse en las manos de Dios. Y eso es lo que queremos lograr con este mensaje en esta mañana, porque nuestras decisiones van a afectar a nuestros hijos, pero si tomamos buenas decisiones también van a ser bendecidos nuestros hijos, ¿verdad? Y vamos a ver algunos ejemplos. O sea, todos nosotros, hermanos, lo que hacemos afecta a otras personas. O sea, el pecado que yo cometo no solamente me va a afectar a mí. Si así fuera, wow, qué fácil sería más la vida, porque peco yo y solamente me va a hacer daño a mí. Pero fíjense lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, verso 33. Vamos a buscar Proverbios 3, 33. Y leemos: la maldición de Jehová está en la casa de ¿quién? Del malvado. Pero bendice la morada de los justos. Pero dice, la maldición de Jehová está sobre la casa de ¿quién? Del malvado. O sea, ¿es que Dios maldice? No, vamos a ver el contexto. Hermanos, cuando nosotros pecamos, y no solamente pecar, porque cualquiera de nosotros podemos cometer pecado, hemos pecado y vamos a estar pecando hasta que logremos aprender a depender de Cristo completamente, que nuestra naturaleza pecaminosa sea puesta bajo sujeción por medio del Espíritu Santo. Porque sí se puede vencer el pecado en nuestras vidas, sí podemos vivir vidas victoriosas en esta tierra, porque hemos visto ejemplos bíblicos de personas en las cuales la Biblia no menciona su pecado. Por ejemplo, tenemos el caso de Daniel. ¿Daniel se le conoce algún pecado? No. Sin embargo, cuando usted lee el capítulo 9 de Daniel, que él recibe la visión en el capítulo 8 de los 2300 tardes y mañanas, él se aflige y en el capítulo 9, Daniel está confesando los pecados ¿de quién? De sus padres. ¿Por qué? Porque sabe, conoce la ley de la transferencia, que lo que no es eliminado es transferido. Y Daniel dice, ay Señor, no quisiera ser como mi papá y como mi mamá. Yo no sé si ustedes, habrá alguien aquí en esta mañana que a veces lucha por no ser igual que sus padres, en algún momento. No hemos tenido padres perfectos. Y a veces, lejos de ponernos en las manos de Dios, odiamos de dónde salimos. Y sabes una cosa, mientras más odias de dónde saliste, más te pareces a esa persona. ¿No te has dado cuenta? Por eso es que tenemos que buscar a Jesucristo. Porque solamente el amor es lo que ayuda a transformar. Porque odiar es estar enfocado en el pecado. Y lo que más nosotros nos enfoquemos, en lo que más nosotros nos concentramos, eso es lo que nos va a transformar en nuestras vidas. Tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús. O sea, mi hermano, lo que nosotros hacemos afecta a lo que nos rodea. No hay nada personal en lo que yo hago. Y dice que la bendición o la maldición de Jehová está sobre ¿quién? ¿Sobre qué? Ajá. Sobre los impíos. Voy a leer nuevamente el versículo. Dice, la maldición de Jehová está ¿en quién? ¿En dónde? ¿En dónde? No es en el impío. Dice, ¿en dónde? En la casa. En la casa. O sea, ¿usted está entendiendo lo que estamos leyendo ahí ahorita? O sea, mi pecado
no me afecta a mí, sino que cuando yo peco, se está afectando primeramente mi esposa, que es la que duerme al lado, mis hijos y hasta las mascotas. Sí. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, que cómo los animales también son afectados por nuestro propio pecado. O sea, es la casa. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, estoy arrojando sombras sobre el hogar. Estoy abriéndole la puerta al enemigo y a los demonios para que entren a mi casa y traigan disturbio a mi hogar. María Magdalena, ¿cuántas veces le echaron el demonio fuera? Como 7 veces, ¿verdad? Ahí vemos que a Jesús le llevaron un muchacho ahí que se estaba estrujando, que tenía demonios. Y si usted ve, compara a María Magdalena con este endemoniado, y usted podría decir, no, María Magdalena es endemoniada. No, ella lo que es promiscua, tiene esa profesión más antigua que tiene el mundo, pero no está endemoniada. Sí, hermano, cuando tú y yo pecamos, estamos invitando a las fuerzas del mal, no solamente a nuestra vida, sino a nuestro hogar. Y no es eso, porque podemos dar un resbalón en cualquier momento, pero estar acariciando un mismo pecado, ya sea la mentira, el robo, la codicia, el adulterio, la fornicación, la pornografía y todo lo que arrastra a esa palabra, para no ser tan explícito, por amor a los más pequeños que están acá, pero los adultos y los jóvenes entendemos de lo que estamos hablando. Si no me pregunta al final, todas esas cosas, si nosotros no la ponemos en sujeción y estamos practicándola, la estamos acariciando constantemente, estamos dejando una ventana abierta para que los demonios entren a un hogar. En mi experiencia, cuando hemos tenido problemas con personas que han estado endemoniadas y que han estado practicando la brujería, una de las cosas que se aconseja es eliminar todo lo que pueda ser, haya sido dedicado a Satanás. Y en una ocasión se dio un caso de que hicimos esa obra, oramos por la persona, le botamos todos sus ídolos, pero había quedado una pequeña cosa, como decir un alfiler. Y eso era ocasión de haber problemas en ese hogar. Hasta que se tuvo que orar y se encontró que todavía quedaba una cosa, era un gallo de oro, ahora que recuerdo, era un gallito de oro, de este tamaño, que había estado consagrado a las cosas del enemigo. La solución fue destruirlo y botarlo. ¿Por qué? Porque eso había sido consagrado al enemigo y por ese vínculo todavía él podía tener acceso a ese lugar y traer trastornos, apariciones y cosas demoníacas que a veces uno los ve en la película, pero eso no es película, eso ocurre en la vida real. Ahora, lo que Satanás no se manifiesta igual en todas las personas. Nosotros podemos estar endemoniados y lucir como personas normales. Por ejemplo, cuando vamos al episodio de Jesús que sana al paralítico con la mano seca, ¿cuál fue la reacción de los sacerdotes y de los líderes religiosos de ese momento? ¿Dieron gloria a Dios o condenaron? Y pregunto, ¿estaban endemoniadas estas personas? Claro que sí. Es más, cuando usted va al espíritu de profecía y ve a esos líderes gritándole a Jesús, crucifíquenle, crucifíquenle, dice el deseado a toda la gente, que eran hordas de demonios que estaban allí manipulando las mentes de esa persona. ¿Por qué? Porque un pecado acariciado, un pecado que tú y yo no eliminamos, no permitimos que el Espíritu Santo transforme, se transfiere a la generación siguiente. Y hay una diferencia, hermanos, entre lo que es la iniquidad y lo que es el pecado. O sea, el pecado es el acto en sí. O sea, el acto en sí no se puede heredar. Pero la iniquidad es la raíz del pecado. Eso es lo que nosotros podemos transmitir. Esa raíz, esa tendencia a hacer algo es lo que podemos transmitir de generación a generación si no ponemos bajo la sujeción de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Tenemos el caso de Abraham.
Abraham, estando en Egipto, en una ocasión mintió sobre su esposa. ¿Qué dijo que era la esposa? Su hermana. ¿Dijo verdad o dijo mentira? Dijo media verdad. Pero media verdad, obediencia a medias, ¿es que es desobediencia. Es pecado. Y fíjense, Abraham miente. Ahora viene lo que pasa. Isaac existía en aquel momento. Todavía no había nacido Isaac, ¿verdad? Eran jovencitos Abraham y Sara en ese momento. Pero, ¿qué cosa más curiosa? Isaac repite, ¿qué cosa? El mismo pecado. O sea, usted lo puede leer ahí en Génesis 26, capítulo 7. Repite, perdón, la misma tendencia. ¿Por qué? Porque no lo aprendió. Él no estaba vivo cuando Abraham cometió ese pecado de mentir. Pero heredó ¿qué cosa? La iniquidad, o sea, la tendencia. Era algo, parece que era natural en la familia, decir mentiras blancas. ¡Fua! Engañar. Ok. Pero bueno, dijo lo mismo. Ah, pero ¿qué pasó con el hijo de Isaac? Con Jacob. Wow, Jacob ya ahí fue a un nivel de mentir más grande. Porque todavía Abraham, no estamos justificando, estamos poniendo el contexto. Oye, me van a quitar la mujer, mejor digo que es hermana mía y trato de protegerla y algo así, porque si no me van a matar a mí. Temía por su vida, o sea, no quería ni a la mujer. Isaac repite la misma tendencia. Pero ya Jacob miente ¿a quién? A su padre. Lo engaña. Tremendo. Entonces, están viendo, hermanos, o sea, las debilidades y errores de los padres son repetidas en la vida de los hijos. Nunca se había puesto a pensar en eso. Y ahora tal vez su hijo es pequeño, pero es lo que le estamos dejando de herencia. Y tal vez usted y yo nos estamos matando trabajando aquí. Hemos perdido el pelo, ¿verdad, hermano? En los techos, haciendo cualquier cosa, para que nuestros hijos tengan una herencia, pero nos hemos descuidado de la herencia del carácter, que es lo que nosotros debemos de formar en nuestros hijos. O sea, el engaño no eliminado es transferido hasta que Jacob, ¿qué hizo? Luchó con el ángel. Hasta ese momento Jacob estaba con esa iniquidad en su corazón. Había tendencia de poderla seguir pasando, pero Jacob le puso un stop a esa tendencia. Jacob, muchas gracias, le puso un freno y dijo, no puedo seguir siendo la misma persona. Yo quiero cambiar. Por mi culpa, por esa mentira, ahora tengo miedo de que mi hermano me mate. Y no solamente a mí, porque el pecado no afecta a uno. La iniquidad del impío afecta ¿qué cosa? A su casa. Y eso, hermano, tiene que llevarnos a nosotros a cambiar la forma en la cual estamos viviendo. Porque estamos afectando nuestra casa. Y son cosas que a veces uno pasa por alto, pero son realidades que están ocurriendo. Otro caso, fíjense cómo es el caso de David. David peca con Betsabé, 2 Samuel capítulo 11, ¿verdad? Ahí todos conocemos la historia. Pero Amnón, su hijo, ¿qué hace? Viola a su hermana. Wow. Lo más triste es que las generaciones no solamente reciben la transferencia, sino que a veces se van un poquitico más, o sea, superan al maestro. Superan el ADN, le añaden algo más extra a la vida que están llevando. Absalón, el otro hijo de David, ¿qué hizo? Se rebeló contra su padre. Porque su papá no era un ejemplo para él. Sí, David se había arrepentido, había compuesto muchos salmos, compuso el Salmo 51, después de la caída con Betsabé y demás. Pero hermano, las consecuencias están.
Las consecuencias están ahí y los pecados de los padres crean un ambiente de permisibilidad moral que si no se elimina, se multiplica. Si no se elimina, si no le ponemos un stop, se multiplica. Y Salomón, ¿qué hizo? Se dejó arrastrar. Ese sí, el papá se quedó pequeño con Salomón. La cifra como 1000 concubinas y 700 esposas, algo así. Óigame, si yo tengo la mía y bendecido, esa me rinde por millones. No tengo que mirar a más nadie, ya con ella yo me gozo. Pero hermano, están viendo que no es una cuestión de meter miedo, no es una cuestión de preocupar, bueno sí, debe de ser de preocuparnos, porque estamos haciendo un legado. Patriarcas y Profetas nos dice lo siguiente: los pecados de David, ejercieron una influencia funesta sobre sus hijos. Su ejemplo debilitó su autoridad moral. Y el problema es que usted es joven ahorita, y cuando uno es joven, uno no piensa en el futuro. Uno piensa en el momento. Ahora es que yo voy a gozar. Yo tengo que pasarla bien ahora. ¿Para qué me voy a entregar a Cristo ahorita? Voy a la iglesia de vez en cuando, calmo a mi conciencia, pero sigo viviendo una vida disoluta, en pecados, en cosas y demás. Y mañana me arrepiento. Sí, mañana usted se arrepiente y gloria a Dios, y tiene un arrepentimiento genuino. Se bautiza. Pero ese pecado que en su momento no eliminaste, que no transformaste por Cristo Jesús, lo fuiste transfiriendo. Y si tus hijos estaban vivos, estaban viendo algo en ti. Y ahora tú te convertiste, ya tus hijos son grandes, todavía te conviertes siendo pequeño y ellos pueden ver más la conversión. Los grandes también podemos ver la conversión de los padres. Sí, claro que sí. Pero a veces pueden cuestionar nuestra sinceridad. ¿Por qué? Porque si hemos sido como Jacob, dirán, bueno, y papá estará en la religión de verdad porque ha sido transformado o por conveniencia. Sí, porque hay quien entra a la iglesia a veces por conveniencia. Parece que la esposa ya lo encontró en algo y dice, wow, tengo que salvar el matrimonio, la solución es esta. Es lo que se le ocurre. Bueno, me vengo y me bautizo y doy un testimonio. Una apariencia. Hermano, Dios conoce el corazón. Eso lo vimos en la lección, ¿verdad? Ahora, un pecado no tratado puede reproducirse en la familia, hermanos, con mayor fuerza. Ahora miren este otro ejemplo. Israel sale de Egipto, ¿verdad? Se abre el mar rojo, Dios lo libera con tremendo poder. Pregunta, para los que hacen el año bíblico, ¿cuál fue el primer enemigo que Israel se encuentra apenas sale de Egipto? Pasaron el mar rojo. Enemigo, el primer enemigo, la primera persona que le hicieron frente, que los atacaron a traición cuando iban entrando, saliendo del mar rojo a los pocos días. ¿Cómo? Los amalecitas, los descendientes de Amalek, que by the way, eran descendientes, ¿saben de quién? De Esaú, hermano de Jacob. O sea que había una riña familiar ahí, eran parientes, ¿verdad? Israel sale de Egipto, Éxodo 17, 8 al 16, y los descendientes de Esaú, ¿verdad? Le hacen la guerra. Ahora, pasaron 100 años. Dios nombra al primer rey de Israel, Saúl. Llega Saúl al trono y ahora Dios le dice, mira, yo quiero ahora cumplirle lo que yo le dije a Moisés en su momento, que yo iba a raer de la faz de la tierra a los amalecitas. ¿Por qué? Porque ellos llenaron la copa de la iniquidad, no se arrepintieron, atacaron a mi pueblo, que eran sus parientes también, y demás. Así que yo voy a cumplir esa promesa. Ve a los amalecitas y ¿qué? Destrúyelos a todos. ¿Y cuál fue lo que le dijo? No dejes que a nadie. ¿Y qué pasó con el ganado, con los animales, con las mascotas que había que pasar?
Mátalo a todos. Mátalos a todos, porque la perversión afecta a tu casa completa. Hasta los animales son afectados por nuestros pecados, hermanos. Así que esa era la orden. ¿Y qué hizo Saúl? Obedeció medias. Y hermanos, la obediencia parcial es desobediencia total. Metámonos eso en la cabeza. Dios no puede aceptar un servicio a medias. Así que Dios ordenó totalmente destruir a Amalek. Saúl obedeció parcialmente y perdonó al rey Agag. Y cuando llegó Samuel, que oyó el balido del ganado y demás, Samuel dice, ¿y qué es lo que está pasando acá? Y Saúl, que le gustaba más ser rey que rendirse al rey de reyes, le dijo, hemos traído los animales ¿para qué? Hacer sacrificios a Jehová. ¿Y cuál fue la respuesta de Samuel? Jehová no se goza en los sacrificios, sino se goza en la obediencia. Y a veces nosotros del catolicismo, que son nuestros hermanos, los queremos muchos y demás, pero hemos heredado el hacer sacrificios. Hay que encender una veladora, cumplir penitencias. Y a veces nosotros los protestantes tenemos a veces las mismas sentencias. Hasta las cosas bien, si vengo temprano, si hago esto. O sea, hacemos ciertos rituales, ciertos sacrificios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Estamos teniendo una obediencia a media. Estamos viviendo un cristianismo a media, parcial, tibio. Cuando usted va a la Odisea, ¿qué dice Dios? Tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Y estás muerto. O sea, la Odisea se cree que está acabando con el mundo, que está bien, que está fenómeno, que no hay problema. Pero la realidad es que está mal. ¿Por qué? Porque lo que no es eliminado es ¿qué? Repítelo, lo que no es eliminado es ¿qué? Es transferido. Lo que no es transformado es ¿qué? Es transferido, hermanos. Tenemos que poner un stop en eso. Ahora, 500 años después, para no ser larga la historia, con los amalecitas. Estamos ahora en el libro de Esther, capítulo 3. Ubíquense ahí en los capítulos del 1 al 13. Esther. ¿Qué pasa allí ahora? Léanme ahí los versículos 8. Esther, capítulo 13, perdón, 3, 8 y 9. Agilidad bíblica. El primer hermano que lo encuentre, léalo. Sí, 9. Ok, muchas gracias, mi hermana. Amán está proponiendo destruir a un pueblo. ¿Ese pueblo cuál es? El pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál era el apellido de Amán? ¿Amán qué? Si usted lee el versículo siguiente, dice el Agageo. O sea, Amán era descendiente de Agag, el rey de los amalecitas, aquel que 500 años atrás debía haber sido exterminado su pueblo. O sea, que Amán no debía de haber existido en ese momento. ¿Debía de existir Amán en ese momento? No. Si Saúl hubiese obedecido a Dios, la historia en el libro de Esther hubiese sido diferente. Pero como hubo un pecado acariciado,
como hubo un pecado que no fue eliminado y este fue transferido, 500 años después trajo sus malos resultados, mis hermanos. O sea, lo que no eliminamos hoy reaparece mañana con poder destructivo. Y en nuestra vida, el hagan que nosotros perdonemos, mañana va a cobrar una víctima, y tal vez sea tu hijo, tu hija, tus nietos, pero alguien va a pagar esta iniquidad que se acaricia, que se ama, que no se quiere entregar al Señor, porque me gusta estar así, me gozo en ese pecado. Sí, me aparto un tiempo, pero vuelvo a caer en él, lo acaricio y no quiero soltarlo. Mis hermanos, tenemos que romper esas cadenas. Muchas de las batallas que nosotros enfrentamos hoy no empezaron con nosotros, las hemos heredado. Y muchas batallas que van a estar enfrentando o enfrentan nuestros hijos, las heredaron tal vez de nosotros. Tenemos que poner un stop, ¿sí o no? Ahora, hermanos, ¿cómo puedo detener la transferencia? ¿Cómo puedo romper esa cadena? Porque Dios nos llama a romper las cadenas, ¿sí o no? Todos dicen amén. ¿Se puede romper la cadena, sí o no? Claro que sí. ¿Se puede romper ese pecado que tal vez hemos heredado, sí o no? Claro que sí. En Cristo todo es posible. Porque ya Jesús venció por nosotros en la cruz del Calvario. Tuvo parte de naturaleza humana, 100%, y pudo vivir una vida en victoria porque se sometió al Padre, y de esa forma nos transmitió el ejemplo que nosotros debemos de seguir, que si yo como joven, como adulto, como padre o madre, abuelo, me arrepiento de mis pecados, me pongo en las manos de Dios, Dios me va a hacer brillar, y mi experiencia, mi testimonio va a impactar la generación presente y las que van a venir después de mí. A eso es lo que Dios nos está llamando. Que no muere, sino que se convierte en un ambiente, en una tendencia, en una cadena que debe de ser rota en Cristo Jesús. Pero la conversión rompe esas cadenas. La verdadera conversión ayuda a tener una transformación. Aunque la maldad pueda alcanzar hasta la cuarta generación, repito, Jehová hace misericordia sobre ¿quién? Millares. A los que a Él le buscan, a los que a Él le aman, a los que acudimos a Él y decimos, Señor, yo tengo una naturaleza mala. El mal que quiero, el bien que quiero hacer, fallo, Señor. Estoy luchando con este pecado por tantos años. Ayúdame a tener la victoria. Hermanos, cuando usted reconoce, confiesa, Dios le va dando la victoria. Dice que el pecado no confesado jamás va a ser perdonado. Es pecado contra el Santo. Cristo vino para romper la cadena de la esclavitud, dice la sierva de Dios, heredada y cultivada. Ahora, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Lo primero, hermanos, tú y yo debemos de identificar los patrones que hemos heredado. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra lucha. Tal vez es mi mal carácter, tal vez es el robo, la mentira, la tibieza, adulterio, lo que sea. Lo que sea. Tenemos que identificar el orgullo. Y después que usted lo identifique, debemos de confesarlo. Pónganse en las manos de Dios. Pongámonos en las manos de Dios. Dice la sierva de Dios en el libro de Educación. La redención restaura en el hombre la imagen de su hacedor. Lo coloca nuevamente en armonía con Dios y le comunica una mente renovada. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo romper la diferencia? Por medio de la palabra. La palabra de Dios es la que nos ayuda. Ya yo reconocí la lucha interna, ¿verdad? Como dice ya Pablo, el mal que quiero hacer, o sea, el bien que quiero hacer no hago, sino que hago el mal que no quiero.
El poder de la palabra, mis hermanos, limpia. Nosotros subestimamos este libro. Pero yo te pregunto, y nos respondemos a nosotros mismos. ¿Estamos como estamos? O si estás mal, yo pregunto, ¿estás dedicando tiempo al estudio de la palabra? ¿A buscar a Dios en la palabra? ¿O voy a ser más práctico? En los momentos que hemos estado mal, ¿qué cerca ha estado este libro en nuestras manos y en nuestros ojos? ¿No es verdad que ha estado lejos? ¿Sí o no? Porque es imposible estar buscando a Dios a través de su palabra y seguir siendo las mismas personas. Cuando nos hemos apartado de su palabra, es cuando nuestra vida ha ido en decadencia. Y esa iniquidad que está en nuestro ADN resurge. Nos sorprende de nuevo ese pecado que no hemos podido vencer o que hemos acariciado durante muchos años en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está lejos. Y dice la palabra, Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Dice, la pureza de la vida solo puede mantenerse por una constante comunión con la palabra de Dios. No podemos estudiar la Biblia y seguir siendo la misma persona. Esto es una palabra viva y eficaz. Es una espada que corta, penetra, transforma en nosotros, rompe la cadena de pecado que hay en nuestras vidas. Esas tendencias heredadas por medio de la palabra puede ser rota, hermanos. Pero tenemos que acudir a ella, tenemos que volver a convertirnos en el pueblo del libro. Pero vivir vidas cristianas sin la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, no puede haber una transformación. No es por gusto que Dios le decía a los israelitas, las escribirás ¿dónde? En los dinteles, en las puertas, en tu ropa, la tendrás en tu mente, en tu corazón. Pero anda con un versículo bíblico. Hoy en día tenemos a veces los celulares, que, by the way, no es una alternativa a la palabra. Okay, yo no sustituyo el celular por la Biblia. Usted nunca me va a ver predicando aquí con un dispositivo electrónico. Lo puedo tener como referencia, no es que esté en contra de la tecnología. Pero a esto no le entra un mensaje de WhatsApp. A este libro no me entra un me gusta de TikTok o de Facebook. Aquí cuando estoy aquí, el único me gusta es el del Espíritu Santo. El único mensaje que voy a recibir es el del Espíritu Santo. Ahí no me va a entrar un link con algo llamativo que me va a hacer que mi tendencia inicua se vea tentado a pinchar ese link y salirme del estudio de la palabra de Dios. Aquí es yo y Dios. No estoy en contra de la tecnología. Lo que estoy a favor de la inteligencia. Y los smartphones y todos esos equipos que son sabios y esa IA que nueva que el Satanás ha inventado y que puede ser buena y puede ser mala, depende de ti y de mí. La palabra de Dios no tiene sustituto. Pero usted sabe por qué Satanás la está tratando de desplazar con todas esas cosas. Porque sabe que aquí hay poder para transformar jóvenes. Si ustedes como jóvenes abren la palabra, comienzan a leerla, al principio no les va a ser fácil, les va a dar sueño, porque aburre, porque esto no es como TikTok. Hay una tendencia ahora en psicología que se llama el roleo. ¿Sabe cuál es rolear? Usted está ahí con el TikTok pasando el dedo. A veces usted no ha terminado de ver un video y está ¿qué? Pasando. Nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados a sufrir emociones diferentes en pocos segundos. Y usted está mirando un TikTok y está triste porque lo que están poniendo da tristeza y está llorando. Pasaste otro y es una gente cayéndose de un techo cómico y de tristeza. Pasaste a reírte y después pasaste y gente peleando a machete. Hermanos, démonos cuenta de que el enemigo no quiere que tú y yo vayamos a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra rompe las cadenas del pecado. Tenemos que ir a la palabra. Cristo es la palabra viva. Dice, en el principio era el verbo. En él estaba la vida.
eterna. Cristo habita en el corazón por la fe, mis hermanos. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aunque tus padres, tú y yo, tal vez hayamos dejado una herencia de errores, Cristo quiere darnos una herencia de victorias. Estamos a tiempo de cambiar la historia de nuestro ADN. Estamos a tiempo de, por la gracia de Cristo, eliminar lo que nos avergonzaría en público. Estamos a tiempo de ponernos en las manos de Dios para poder restaurar el testimonio que hemos perdido ante nuestros hijos, ante nuestra familia. Dios puede devolverte a esa esposa que perdiste por tu mala conducta. Dios puede devolverte a ese hijo que no te obedece, esa hija que no te obedece por tu mala conducta. Pero para eso tenemos que ponernos en las manos de Dios y tenemos que volver a su palabra. Lo que es transformado se transfiere también. Las bendiciones de Jehová también se transfieren a la siguiente generación. Porque Abraham, hombre lleno de defectos, mentiroso en su momento, Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios te dice a ti, en ti será bendita tú y tu casa, tu familia, tus animales, inclusive, y todos los que te rodean. ¿Cuántos por la gracia de Cristo quieren romper la cadena de tendencias en esta mañana?